Hola amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del tema candente de las Fuerzas Armadas en la intervención de los temas de la inseguridad. Y tenemos una larga historia en Latinoamérica, pero estamos hablando de un momento muy importante, muy trascendental en la historia de Latinoamérica con los militares. Y la razón que hablo de esto y que estoy haciendo un recuento es porque mucho de lo que sucedió en esa época tiene influencia hoy en día con la percepción del pueblo, de la gente y de la sociedad, sobre todo que sabe de lo que ocurrió y lo que pasó. Entonces, toda esa secuela, todo ese problema hoy en día tiene mucha trascendencia. Pero quiero terminar de hacer ese recorrido porque creo que es importante para reconocer lo que tenemos hoy en día, porque mucha gente idealiza el tema de los militares en el servicio de combatir la inseguridad, y yo creo que se les ha olvidado un poco este tema. Y le digo, yo no soy de tendencias comunistas en lo más mínimo, ni socialistas. Soy una persona que me considero bastante democrático en el tema, soy bastante ecuánime y creo que los delincuentes tienen que ser procesados, los delincuentes, para eso existe la justicia, pero tampoco creo en los extremos, tampoco creo en la violencia extrema, tampoco creo en el extremo de ciertas prácticas que ocurrieron durante esa época, que repercuten hoy en día y que han hecho que la policía hoy tenga tan mala imagen. Y eso es lo que me quiero referir. Estamos hablando de la época de los 60, 70, 80, incluso hasta cierto punto, en principios de los 90 en algunos países, pero en la mayoría de los 60 a los 80 era donde vimos la gran influencia militar, en lo que se luchó contra la famosa subversión, que era financiado obviamente por los comunistas. O sea, los terroristas y los subversivos y los delincuentes que se hacían pasar por terroristas, porque había muchos que eran vivos, que simplemente se hicieron terroristas porque era la moda y porque podían hacer dinero, pero no porque creían en la ideología. O sea, le vuelvo a repetir, muchos de esos que hablamos hoy que fueron grandes delincuentes del terrorismo, hoy en día son grandes magnates, o tienen propiedades enormes en su país, y en fin, ese es un cuento que siempre ha pasado. Pero le digo, el comunismo era financiado por Rusia, por Cuba, en Latinoamérica, y de parte del imperio, de parte de Estados Unidos, financiaba a las Fuerzas Armadas. Entonces había un juego, un territorio, un juego de poder muy importante entre el comunismo y el capitalismo, el comunismo y el mundo occidental, con la economía sólida de imperio y demás, que en cierto modo, fíjese que es una lucha más o menos similar a lo que tenemos hoy con lo del terrorismo, y es una lucha similar a lo que tenemos hoy con el comunismo. No, perdón, no tanto con el comunismo no existe hoy. O sea, hay comunistas que gritan la bandera y tal, pero nadie les hace caso. Con el problema del narcotráfico es similar, y ya vamos a hablar, cuando ya hable del problema del narcotráfico, vamos a hablar un poco de las similitudes de esto. Entonces, ¿qué pasa? El problema del comunismo, que se hace tan importante, que Estados Unidos lo hace importante y financia muchos de estos movimientos políticos, muchos de estos militares, porque le voy a decir una cosa, los militares no hicieron nada de esto gratis. Los militares, la mayoría de los que estuvieron en esa época, terminaron muy bien. Los militares, la mayoría, sobre todo la cúpula. Estoy hablando, cuando hablo de los militares, estoy hablando de la cúpula, no estoy hablando de los pobres soldados y de la gente de la tropa. Estoy hablando de los de arriba. Ningún militar de esa época terminó pobre, eso se lo aseguro. Analícenlos y me va a decir cuántos hay que terminaron pobres. La mayoría de los marinos, la mayoría de los comodoros, la mayoría de los generales de la época vivían, ya están muy grandes obviamente, pero vivían muy bien, estaban muy bien establecidos muchos. Y muchos venían de la gran alcurnia, ¿se acuerdan? Venían de la historia, entonces nunca tuvieron problemas económicos, pero se financiaron. Y es más, si usted sabe de la historia, sabe mucho de la deuda que su país hoy internacional debe, mucho de las malas decisiones políticas, particularmente económicas de su país, se hicieron durante dictaduras militares. A propósito de Estados Unidos, o sea, Estados Unidos financiaba esto. Entonces, mucho de la mala decisión política de nuestros países de Latinoamérica, que fueron tomadas por jefes de Estado, que eran la mayoría militares, de los grandes préstamos que, explíquemelo dónde fue, porque nadie sabe dónde ese dinero fue, o sea, esos millones de dólares que se prestaban en esa época, dónde aparecieron, dónde terminaron, no se sabe, pero le puedo decir una cosa, ninguno de esos militares terminó pobre. Entonces, y es aquí donde hay un problema de honestidad que estábamos hablando, ¿verdad? Porque una de las razones que yo lo decía es organización, lealtad,
liderazgo, disciplina y un poco la honestidad. Bueno, háblenme de la honestidad en esa época. Es más, y esto no lo quiero meter ahora mucho, pero lo voy a mencionar. Mucho del comienzo del problema del narcotráfico en Latinoamérica comienza en esas épocas con intervención de los militares y el apoyo y el patrocinamiento de los militares en Latinoamérica. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Ahorita nomás quiero hacer el comentario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las Fuerzas Armadas toman el liderazgo del tema de la subversión, también toman el liderazgo del tema de la seguridad y ponen, ¿qué pasa? Los militares inmediatamente desplazan su gente y ponen coroneles, capitanes, todos los rangos, incluso hasta general, encargados de la policía, encargados de los servicios de inteligencia, encargados de las cárceles, encargados de todo. Y entonces, ¿qué hace? De facto, el gobierno transforma instituciones civiles en instituciones paramilitares, o sea, instituciones gobernadas por militares. ¿Y qué pasa? El militar no es muy acatador de la justicia en el sentido, porque le hago una pregunta, el militar es autónomo y entonces no está regido por la justicia. Sí, hay una constitución, sí hay leyes y todo eso, pero al militar le cuento, en el momento de conflicto les importa un cuerno. Y mucho de esto, en el tiempo de la constitución, si usted recuerda, se eliminó el sistema político, se eliminaron los congresos, se eliminaron las senadurías, la Corte de Justicia tenía muy limitado, e incluso sí hubo en algunos países algo que transparentaba o que se presentaba como un poder judicial, pero que respondía a los militares. Los jueces de esa época eran todos puestos por los militares, no había jueces, digamos, independientes, como debe ser la justicia, ¿verdad? Los poderes que hablamos de la democracia, y lo irónico es que supuestamente estos militares defendían la democracia, era que la democracia no se respetó, porque el poder judicial, el poder legislativo y el poder digamos, de senadores y de diputados del legislativo, no existía. O sea, no había una cohesión. Todo eso se eliminó durante las juntas militares. Entonces las juntas militares cobran una esencia. Se recuerda también, Estados Unidos financia el famoso Plan Cóndor, una cosa muy importante que también tiene mucho que ver, porque el Plan Cóndor empieza a organizar el sistema de inteligencia para supuestamente arrestar o eliminar la subversión, los individuos, los jefes, y entonces hay un intercambio en el movimiento todo en Latinoamérica entre los distintos países, particularmente en Sudamérica. El Plan Cóndor tuvo mucho efecto en Sudamérica, en lo que Estados Unidos controla todo a través de los militares. Y entonces los militares, cuando se deciden a implementar eso, ¿qué hacen? Recurren a las Fuerzas Armadas, pero como no tienen el conocimiento de las fuerzas, van a la policía. Y recurren a la policía y reclutan a la policía y le imponen a la policía que participe en esta ideología, en esta idea de investigar, de arrestar y de luchar contra el comunismo. ¿Qué hablábamos? La policía, el servicio de la policía, la idea de la policía es una idea civil de proteger a la ciudadanía contra la delincuencia. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, divierten el tema de luchar contra la delincuencia a luchar contra las ideologías políticas de izquierda, y se les lava un poco el cerebro de que hay que defender la patria, y de que hay que defender las ideologías democráticas de nuestra ciudad, cristiano-democrático, porque obviamente en Latinoamérica siempre tenemos que poner un poco la parte religiosa, porque me entiende, viene un poco de eso. Entonces se crean esas fuerzas de conflicto, se crean esas fuerzas digamos negativas, incluso en algunos países se crean comandos especiales que se dedican a capturar gente y empiezan a torturar gente, a desaparecer gente y a matar gente, que a lo mejor no fueron los miles y miles que se hablan, pero le voy a decir una cosa: si mataron 10 o 20 era innecesario. Porque ¿qué hacía? Los militares empezaron a hacer juicios sumariales, encontraban a alguien con un arma, inmediatamente lo limpiaban ahí, lo mataban ahí y lo desaparecían. Y tal es así que esto se repitió en casi toda Latinoamérica, incluso en países donde había gobiernos democráticos, las Fuerzas Armadas y algunas fuerzas de inteligencia que fueron creadas para ese efecto, y ya vamos a hablar un poco de eso, intervinieron en este tipo de comportamiento en el que la policía, un elemento civil, ¿verdad? Estamos hablando bajo el comando militar, bajo la idea de los militares,
empieza a cometer atrocidades, empieza a atacar al pueblo, y mucha gente, sí había líderes comunistas, sí los comunistas habían creado muchos problemas, pero el sistema de inteligencia era tan pobre que cuando se les acaba la munición de encontrar líderes, porque no lo podían encontrar porque muchos se fueron del país, empiezan a buscar gente del pueblo y empiezan a someter gente del pueblo, detienen gente en las calles, detienen a alguien, Dios, en vez de si tenía un arma, muchas veces ese tipo desaparecía, aunque no tuviera tendencias, digamos, ideologías comunistas, lo hacían desaparecer, y se habla de mucha gente, porque está todo documentado, amigos y amigas, no estoy hablando así por así, se habla de desaparecer mucha gente que no tenía nada que ver con ideologías comunistas. Paraban gente que estaba esperando a lo mejor un taxi o un colectivo, un camión, eso, y se lo llevaban y nunca lo veía más. Y de tenía suerte aparecía en otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan los excesos del extremo. Y hay un dicho que decía Nietzsche, que decía: tenga cuidado cuando lucha contra bestias, que no se convierta usted en la bestia. O sea, estos individuos se convirtieron en eso, y con la excusa de que defendían a la patria, de que defendían la democracia, se empezaron a hacer cosas extremadas, le digo, torturas, desapariciones, asesinatos, que fue, digamos, arruinando la imagen de los militares, pero también, que mucho más importante, arruinaron la imagen de la policía, con la tortura, con las desapariciones, con los arrestos, porque los militares hacían procedimientos, se los entregaban a la policía, y la policía a veces ni hacía el proceso, o sea, el proceso judicial no existía. Sí había un grupo que sí se llevaba, que eran los menos, se los llevaban presos, y había un juego de jueces y demás, pero hubo mucha gente que nunca se le hizo ningún proceso, y que si usted lo analiza en muchos países encontramos lugares donde fueron torturados mucha gente, donde fueron desaparecidos, y si usted habla con algunos militares que se arrepintieron, le cuentan esas historias de primera boca. O sea, no estamos hablando de simplemente los individuos que fueron arrestados. ¿Y qué sucede? Ahí comienza el problema de la mala imagen, de que ya de por sí, le vuelvo a repetir, las policías no son muy aceptadas en la sociedad, pero cuando la policía ya se dedica a desaparecer gente, a torturar gente, a matar gente innecesariamente, claro, la delincuencia desciende porque la gente tiene miedo, pero ¿a qué costo? Porque muchos inocentes perdieron la vida innecesariamente. Sí puede haber sido que algunos hayan tenido algunas ideas tontas y comunistoides, pero no necesariamente para asesinarlos y matarlos. Y eso es lo que ocurrió. Y la justicia se hizo de lado, el sistema se recuperó, porque, ¿qué hablamos? El militar, verdaderamente, ellos viven en otro mundo, en el que el mundo social, el mundo de la justicia, no existe. Estamos hablando de esa época, amigos y amigas, no estamos hablando de hoy, estamos hablando de esa época. Pero es ahí donde comienza el problema en Latinoamérica de una influencia negativa que trascendió a través de los años y que todavía tenemos que lidiar hoy en día, que es la desconfianza, que es el odio hacia la policía, que es el odio hacia el sistema gubernamental, fundado por los militares que fueron apoyados por el sistema de Estados Unidos. O sea, desafortunadamente hay un engendro aquí que había que aclararlo y que hay que montarlo. Entonces ahora voy a empezar a hablar de las consecuencias de lo que esto trajo para nuestra sociedad, porque esto es muy importante. Lo dejamos aquí. Los invito a que nos sigan, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, los invito a que nos hagan comentarios. Y amigos, nos vemos en el próximo video, porque aún hay más.